Hola, buenas tardes. Hace un tiempo les tengo algunos videos pendientes para trabajar algunos de los temas de la clase y uno de ellos es el teeteto, la analogía de la partera. No voy a, no voy a reconstruir el inicio del diálogo ni el contexto dialógico, si bien en general lo primero que hago siempre o lo que primero hacemos en clase cuando iniciamos a leer un diálogo de Platón es contextualizar algunas de las preguntas principales que les he hecho o formulado cuando iniciamos la discusión de un diálogo es quiénes están ahí, qué están haciendo, de dónde vienen o para dónde van, en dónde están. Y esas son como las primeras preguntas con las que iniciamos cualquier análisis. A continuación, cuando hay un personaje principal, por ejemplo, Sócrates, no siempre el personaje principal es Sócrates, eh, pero en ocasiones nos preguntamos por el personaje específico de Sócrates y, por ejemplo, nos preguntamos qué objetivo tiene Sócrates o si acaso hay un objetivo o hay algún personaje que plantea un objetivo central en el diálogo. Esto, digamos que ese ejercicio lo hicimos con el teeteto ya, y por eso les digo que no voy a hacerlo en este momento, pero si hay dudas o preguntas las pueden dejar sobre ese punto, las pueden dejar en los comentarios y yo estaré muy pendiente. Sí quiero retomar de todas maneras la pregunta que hace Sócrates. Digamos que estamos acá en un relato de un diálogo dentro de un diálogo, que eso es importante. Y dentro de ese siguiente nivel, digamos, de ese diálogo dentro del diálogo, Sócrates hace una pregunta, digamos, con la que quiere conversar con Teeteto, ¿no? O sobre la que quiere conversar con Teeteto, y esa pregunta se puede formular o está formulada de manera general, digamos, en 146A más o menos. A él le interesa saber qué es realmente el saber. Perdonen la redundancia. Que, digamos, un breve comentario sobre lo que viene antes de la analogía, antes de donde empieza la analogía de la partera en el diálogo, es que Teeteto intenta responder la pregunta, pero se muestra constantemente muy dudoso de ser capaz de responderla o de poder responderla. Si bien, como les digo, hay que ir más despacio y entender por qué o en qué sentido él no se siente capaz, ¿no? Y de qué manera Sócrates lo conduce o le explica cuál es su pregunta o su objetivo. Eh, Entramos en la analogía de la partera como en un momento en el que Sócrates responde ante la afirmación explícita de Teeteto de que no puede responder su pregunta. A saber, es decir, la pregunta ¿qué es realmente el saber o qué es el saber? En cualquier caso es una pregunta que es una pregunta típicamente socrática, la pregunta por... Perdón, perdón, les presento a Maruja. La pregunta por la definición. En este caso, la definición del saber. Entonces, más o menos en 148 D, entre D y E, inicia, dice Teeteto. Te aseguro, Sócrates, que muchas veces he intentado examinar esta cuestión al oír las noticias que me llegaban de tus preguntas. Pero no estoy convencido. Ah, pero mentiras, esperen, les voy a leer un poquito antes para que entiendan más este contexto. Voy a leer desde el final del D, más o menos, en la mitad. Eh, Sócrates le dice a Teeteto, ¿cierto? Confía pues en ti mismo y piensa que Teodoro llevaba algo de razón. Pon todo tu esfuerzo en esto, como en lo demás, e intenta alcanzar una definición de lo que es realmente el saber. Ahí él le está recordando de qué están hablando y lo está animando a responder. Teeteto le dice, si es por mi esfuerzo, Sócrates ya se revelará. Sócrates le dice, adelante pues, ya que acabas de indicarnos el camino tan acertadamente y intenta imitar tu respuesta acerca de las potencias, una respuesta que Teeteto le había dado a Sócrates como diciendo, no, pues si tú me preguntas sobre otra cosa yo te podría responder, pero sobre esta no. Entonces Sócrates le dice, no, como ibas por buen camino. De la misma manera que antes las reuniste siendo muchas en una sola clase, ahora debes también referirte a los muchos saberes con una sola definición.
Este es un elemento importante porque normalmente cuando Sócrates está preguntando o pidiendo una definición, es decir, una pregunta de la forma ¿qué es X?, él está pidiendo que se reúna una pluralidad en una unidad. ¿Sí? Está pidiendo una cosa unitaria. Y muchas veces a sus interlocutores lo que les dice es, pero te pedí algo unitario, me estás dando muchas cosas. Por ejemplo, me estás dando casos o instancias de lo que te estoy pidiendo y no aquello que reúne todos esos casos. Aquí es donde Teeteto dice, te aseguro, Sócrates, que muchas veces he intentado examinar esta cuestión, al oír las noticias que me llegaban de tus preguntas. Esta frase es importante porque nos remite o nos da la idea de que Sócrates ya era muy conocido. Era conocido, era famoso, hay una fama que le precede en la manera como interroga a las personas. Una manera interesante de ampliar esto, por supuesto, es ir a la apología. En la apología Sócrates va a contar de dónde surgió esa fama que él tiene y por qué terminó o está vinculada con la pena de muerte que le impusieron. Bueno, pero no estoy convencido de que pueda decir algo que valga la pena. Ni he oído a nadie que haya dado una respuesta en los términos exigidos por ti. Y sin embargo, no he dejado de interesarme en ello. Este fragmento es muy interesante además porque Teeteto, que es un joven, no podemos olvidar que es un jovencito, Teeteto ya está, digamos, la fama que le precede a Sócrates es una fama de que nadie le puede responder sus preguntas. ¿Sí? Otra manera interesante, digamos, de entender esto es leyendo los diálogos que llamamos tempranos, ¿cierto? En los diálogos tempranos o los que se han puesto cronológicamente como los primeros diálogos por muchos especialistas, son diálogos que podríamos calificar aporéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que terminan en aporía, en donde no se llega a una respuesta. Normalmente tiene una estructura en la que Sócrates formula una pregunta, digamos muy generalmente, y esa pregunta no puede ser respondida por sus interlocutores. Esa fama a él le precede, y fíjense que aquí ya es interesante, mucha gente ha llamado esto la ironía socrática, ¿no? De que Teeteto no está convencido de que nunca nadie pueda satisfacer, no solamente de que él pueda satisfacer, sino que incluso duda que cualquier persona pueda satisfacer a Sócrates, ¿no? Y ahí está como ese doble filo de las preguntas de Sócrates de si realmente son preguntas, ¿no? De si realmente están hechas para ser respondidas. Sócrates le responde, sufres los dolores del parto, Teeteto, porque no eres estéril y llevas el fruto dentro de ti. Este fragmento, recuerden ustedes que estamos en 148e, más o menos en la mitad. Aquí, en este punto es en donde Sócrates introduce lo que llamamos la analogía de la partera. ¿Y qué está indicando? Que Teeteto, y en qué, digamos, cómo funciona la analogía, Sócrates le está diciendo a Teeteto, sufres los dolores del parto. Y ojo que viene acompañado de la afirmación, no eres estéril y llevas el fruto dentro de ti. Entonces, cuando nos enfrentamos a una analogía, a cualquier analogía, una de las principales cosas que debemos hacer es ver cuáles son los términos que están siendo comparados. Es decir, normalmente tenemos dos polos, ¿cierto? Y estamos diciendo, este de aquí se parece a este. Entonces, acá lo que vamos a tener que decir es, el parto, el dolor del parto, ¿a qué está equivaliendo en el área de la investigación, de la indagación filosófica o de la producción de conocimiento? En este caso es un conocimiento sobre el conocimiento, una suerte de metaconocimiento, porque se trata de definir el saber, es decir, es un conocimiento sobre el saber, es un saber sobre el saber. Entonces, ¿a qué es análogo el dolor del parto? ¿A qué es análoga la esterilidad? ¿Y a qué es análogo el fruto? Estas preguntas nos pueden orientar para entender mejor la analogía. Teeteto dice, no sé, Sócrates, te estoy diciendo la experiencia que he tenido. Voy a saltar un poquito... para no leerles todo porque se podría hacer un poquito largo, pero a continuación lo que hace Sócrates es hablarle de Fenáreta, que es una excelente y vigorosa partera, y
digamos, Sócrates a continuación, digamos, de mencionarle a esta partera, le dice que él, Sócrates, practica el mismo arte de las parteras, ¿no? Entonces primero le habla de una partera muy virtuosa, muy excelente, de la cual Teeteto ha oído, y luego Sócrates le dice que si acaso no ha oído también que él practica el mismo arte que ella. Entonces fíjense que acá, por supuesto, estamos diciendo que esto tiene que ser es analógico, podríamos profundizar un poquito sobre eso, pero voy a ir un poco rápido acá. Si bien Sócrates está diciendo propiamente que practica el arte, es decir, que él es como, y fíjense la diferencia entre decir soy una partera a decir soy como una partera. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué tanto, cuál es el alcance de la analogía? Y vamos a dejar en remojo esa pregunta y vamos a continuar. En cualquier caso, él dice que él practica el arte de la partería, digamos. ¿No? Listo. Entonces él va a empezar a explicar en qué consiste que él sea una partera. Voy a pasar al 149b, estoy saltando unas pocas líneas en realidad. Dice Sócrates, ten en cuenta que lo que pasa con las parteras en general, y entenderás fácilmente, ten en cuenta lo que pasa con las parteras en general y entenderás fácilmente lo que quiero decir. Tú sabes que ninguna partera asiste a otras mujeres cuando ella misma está embarazada y puede dar a luz, sino cuando ya es incapaz de ello. Entonces, a medida que va avanzando la analogía, lo que nosotras hacemos es ir sacando, poniendo al margen las condiciones o las características que Sócrates le atribuye a la partería para poder entender luego o analizar cómo se podrían aplicar a la producción de conocimiento o a este ejercicio de indagación filosófica que está sucediendo acá. Entonces, el primer comentario que hace Sócrates es que él es como las parteras, teniendo en cuenta o en el mismo sentido en el que ninguna partera asiste a otras cuando ella misma está embarazada, sino cuando es incapaz de ello. Voy a parar aquí un segundo para hacer un breve comentario, y es, noten cómo, y esto es importante en términos de género, noten cómo estamos hablando, como estamos en un contexto en el cual hay una figura masculina, que es Sócrates, hablando de un proceso que le ocurre a los cuerpos femeninos o feminizados, digamos, no todos los cuerpos femeninos paren, ¿no? Pero digamos que no vamos a tener en cuenta en este momento esa precisión, sino simplemente vamos a concebir que estamos hablando una persona cuya manera de expresar o de transmitir su género pero digamos, no le permite tener esta experiencia. Digamos que Sócrates no puede parir literalmente, ¿no? Eso es lo que significa que sea masculino en este contexto, solo en este contexto. No estoy diciendo que ser masculino implique necesariamente no poder parir, ojo con eso. Contemporáneamente ese no es el caso. Pero aquí sí, y Sócrates claramente no puede parir literalmente, ¿no? Y él está tomándose ese lugar, digamos, desde una voz masculina, que significa lo que acabo de decir, está hablando sobre los partos, ¿no? Con mucha propiedad. Está explicando cómo es y cómo funciona, etc. Eso ya de entrada nos debe levantar sospechas o nos debe abrir muchas sensibilidades y mucha atención sobre qué es lo que va a decir. Y normalmente, y eso se lo recomiendo en general, cuando haya varones o hombres o personas socializadas masculinas hablando de temas que se consideran o que son o que han sido adscritos a la feminidad, tengan cuidado y vayamos despacio, porque acá el lugar de enunciación importa mucho. Y luego se van a dar cuenta que lo que él dice y el contenido de lo que dice nos deja con muchas alarmas prendidas en términos de género. Entonces íbamos acá y lo primero que él dice entonces es que en su manera de entender la partería, siendo hombre, ¿cierto? Que es una experiencia que no tiene ni puede tener, en este caso, por supuesto, considera que la condición para asistir a un parto es no estar
embarazado, ¿cierto? ¿Qué puede significar eso en el otro lado de la analogía? Acuérdense que tenemos dos partes. Entonces, en el otro lado de la analogía, y voy a decirlo de una vez porque no quiero hacer, digamos que a mí en general me gusta mucho ir leyendo, ir comentando despacio, pero hoy voy a tratar de ser un poco más expedita para no hacerles esos videos tan largos. ¿Qué quiere decir eso en el ámbito del conocimiento? Que Sócrates, como quien asiste a otros a conocer, ¿cierto? A concebir, como nos va a decir más adelante, a parir una idea, ¿cierto? Esa es la metáfora o la analogía. No sabe, ¿sí? No tiene propiamente el conocimiento, no está en la situación de conocer, sino que asiste a otros al conocimiento. Esto está vinculado con lo que les decía hace un momento del tema de la ironía socrática, porque muchas veces la ironía socrática se entiende como el hecho de que Sócrates pregunte él dice que él no sabe, ¿cierto? Lo dice en Apología, lo explica muy bien. Él dice que no sabe. Sin embargo, muchas veces hay un doble filo, hay un juego de ambigüedad en los diálogos en los que parece que sí sabe lo que está preguntando y que hace como si no supiera o que ahí hay un doble juego, ¿no? Aquí es uno más de los momentos en donde hay otros lugares, por ejemplo en el Menón, la analogía del pez torpedo también va muy en esta misma línea en el que Sócrates está diciendo por todos los medios, que lo dice muchas veces, otra cosa es cómo actúan los diálogos, pero dice explícitamente que él no sabe, que él asiste a otros a un proceso de conocimiento sin saber él, ¿no? Y eso es uno de los principios socráticos, digamos, que por excelencia y que aparecen transversales en gran parte de la obra de Platón. Bien, entonces solamente quien es incapaz de dar a luz puede asistir a otros a dar a luz, y cuando el dar a luz es una metáfora cognitiva, se entiende que dar a luz sería una manera de hablar, de producir ideas, ¿no? Bien. Voy a saltarme otras cositas. Y voy a pasar a 140 y todavía en 149, pero en el final ya, en el E. Bien. Entonces le pregunta Sócrates a Teeteto: ¿crees que el cultivo y la recolección de los frutos de la tierra y el conocimiento de las clases de tierra en las que deben sembrarse las diferentes plantas y semillas son propias de un mismo arte o de otro distinto? Teeteto dice: yo creo que se trata del mismo arte. Y fíjense acá muy rápidamente que él se está refiriendo, entonces tenemos como una micrometáfora dentro de la metáfora o dentro de la analogía, y es a la fertilidad de los cuerpos femeninos, ¿cierto? Que es lo que estamos comparando acá con la fertilidad del conocimiento. A la fertilidad de los cuerpos femeninos o marcados como femeninos se apareja la capacidad de la tierra de ser fértil también. Entonces la fertilidad de la tierra y la fertilidad de los cuerpos femeninos o feminizados está siendo acá equiparada, y se está hablando de un arte, ¿cierto? Que conoce esa fertilidad y que conoce además, entonces tenemos acá al lado de el cultivo y el conocimiento sobre las clases de tierra, las plantas y las semillas. Y fíjense cómo migra cómo transcurre o hacia dónde va esa pequeña analogía que acaba de hacer. Y con respecto a la mujer, amigo mío, ¿crees que son dos las artes que se ocupan de esto último y la de la cosecha o no? Acá se cierra la comparación. Entonces las mujeres son como la tierra, ¿cierto? Que hay unos conocimientos, son como las tierras fértiles, y hay conocimientos sobre la cosecha y hay conocimientos sobre las semillas y sobre los tipos de tierra. Claro, eso parecería entonces como un conocimiento sobre los úteros, ¿cierto? Como órganos de fertilidad, y sobre las simientes o semillas que ahí se siembran, y el conocimiento de la cosecha o de quién cosecharía sería
¿cierto? Una forma de partería o de describir a la partera es quien cosecha esas semillas que se siembran en esa tierra. Fíjense que estas comparaciones acá no son menores y muchas, además hay cosas muy interesantes contemporáneamente, por ejemplo, en muchos ecofeminismos, que están haciendo una crítica de cómo muchas veces la violencia, las violencias a la tierra y las violencias a las mujeres o los cuerpos femeninos o feminizados tienen una transitividad conceptual, lógica, epistémica, política, ¿no? Entonces, esta comparación no es ingenua y tiene unas resonancias enormes que tristemente hoy en día siguen dando siguen estando aparejadas con unas formas de violencia terribles. Entonces fíjense que acá que las mujeres son como tierras fértiles, ¿no? No parece que sean distintas, le dice Teeteto. Sócrates, no lo son, en efecto. Sin embargo, debido a la ilícita y torpe unión entre hombres y mujeres que recibe el nombre de prostitución, las parteras evitan incluso ocuparse de los casamientos, porque al ser personas respetables temen que vayan a caer por esta ocupación en semejante acusación, pero las parteras son las únicas personas a las que realmente les corresponde la recta disposición de los casamientos. Yo me salté un poquito el tema de los casamientos acá, digamos que valdría la pena en otro escenario hacer un análisis más detallado de esta mención de la prostitución, porque de nuevo está este lugar, esta figura masculina pregonando, ¿no? Y además generando un juicio de valor muy fuerte respecto a las personas que ejercen la prostitución, como una cosa baja, ¿cierto? Y las parteras como una categoría superior, ¿cierto? No vayan a querer creer que es que las parteras están vinculadas con las prostitutas. Entonces aquí hay unos juicios que vale la pena notar por lo pronto. Voy a saltar un poco más. No, voy a seguir en el siguiente párrafo, perdón. Entonces, así parece. Teeteto está completamente de acuerdo, no tiene ningún problema con todos esos juicios que aparecieron ahí. Tal es ciertamente la tarea de las parteras y sin embargo es menor que la mía. Entonces, su tarea, aquí muchas veces de eso se trata como esa falsa modestia. Es como, no, mi tarea es menor que la de las parteras, pero vamos a ver en qué sentido es menor realmente para él. Pues no es propio de las mujeres, su tarea es menor que la mía, perdón. Está diciéndolo abiertamente, perdón, aquí no hay falsa modestia, sino claramente y una pretensión de superioridad abierta y explícita, disculpen. Su tarea, la de las parteras, es menor que la mía, la de Sócrates. Pues no es propio de las mujeres parir unas veces seres imaginarios y otras veces seres verdaderos, lo cual no sería fácil de distinguir. Si así fuera, la obra más importante y bella de las parteras sería discernir lo verdadero de lo que no es, ¿no crees tú? Sí, eso pienso yo, le dice Teeteto. Mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres. Y examina las almas de los que dan a luz, pero no a sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. Voy a parar aquí. Perdón, termino la frase. Esto es así porque tengo igualmente en común con las parteras esta característica, que soy estéril en sabiduría. Acá ya está instanciando y complementando lo que habíamos discutido anteriormente. Fíjense entonces, y este párrafo es fundamental, les recuerdo que estamos en 150b más o menos. Este fragmento es fundamental porque acá el tema de género parte en dos, es como que agrieta en dos esta ontología o estas divisiones que le está estableciendo. Y resulta que el trabajo intelectual es vetado, censurado y prohibido para las mujeres. Los cuerpos que pueden engendrar otros cuerpos solo pueden engendrar cuerpos, no pueden engendrar ideas. Y vamos a llamar femeninos a los cuerpos que solo pueden engendrar cuerpos. Eso significa que el pensamiento está completamente vetado del ámbito femenino. Esa división sexual epistémica o en el orden del conocimiento es reforzada por el hecho entonces de que son los varones, es decir, su opuesto polar o binario, el opuesto polar o binario de la feminidad o de lo femenino, son los varones, lo masculino, quienes tienen acceso entonces a dar a luz
a seres imaginarios, imaginarios y a veces verdaderos, ¿no? Pero en cualquier caso son los que pueden dar a luz ideas. Entonces fíjense que la división sexual del conocimiento acá está en relación con la idea de que los hombres producen ideas, paren ideas, y las mujeres paren cuerpos, ¿cierto? Otros seres vivos. Porque pues pobrecitas, como paren cuerpos, pues cómo sería muy difícil y muy confuso para ellas distinguir qué es un cuerpo y qué es una idea, ¿no? Y fíjense que la labor de Sócrates entonces como partera es una labor en la que él prueba si el joven varón está o no fecundo de conocimiento. Si lo que está engendrando es verdadero, si es en verdad un ser con realidad o con... la realidad aquí estaría equivaliendo a una cierta autoridad epistémica, ¿cierto? A un valor de verdad de ese conocimiento, un conocimiento verdadero, o si es un conocimiento falso. Y de nuevo aquí aparece la noción de imaginario. Tendríamos que dedicar un poquito más tiempo para explicar esos dos sentidos de imaginario, pero vamos a seguir. ¿Qué es lo que hay que retener? Y fíjense en esto. Simplemente voy a leer un poquito más para culminar algunos elementos de esta analogía. Pero lo más importante es retener que estamos hablando de un varón que está pontificando, haciendo un amplio tratado. Un tratado no es muy amplio, pero digamos está explicando lo que consiste la partería, una cosa que no puede experimentar por sí mismo, y está estableciendo esa figura que solo ocurre en esos cuerpos feminizados para afirmar la inferioridad de esos cuerpos feminizados y proclamar la superioridad de la actividad propiamente masculina, que es la que tiene la exclusividad del conocimiento. Y entonces se está oponiendo, y fíjense que a esto es a lo que se trata, digamos, en este tipo de lugares en la obra platónica, que no son la totalidad de la obra, pero sí es un elemento muy presente, es a los que mucha gente se refiere como con esa dualidad cuerpo y mente, o cuerpo y alma, o ámbito, materialidad y idealidad, ¿no? O un registro intelectual y un registro corporal como opuestos y distintos. Aquí claramente están opuestos, y no solamente están opuestos, sino que están adscritos a la feminidad en el lado de la corporalidad y la materialidad, y a la masculinidad del lado de la racionalidad, de la intelectualidad, del conocimiento. Y además de eso, están jerarquizados, no están en condición de igualdad, sino que se asume que lo intelectual, lo racional o lo que pertenece al orden del pensamiento o de lo intelectual es superior y mejor. Eso lo vamos a ver a continuación. Él ya nos había dicho que su arte es mayor o mejor, ¿cierto? El arte de las parteras es menor que el de Sócrates y su partería intelectual. Más adelante nos amplía un poco más. Voy a seguir en la misma línea en la que iba en el 150C. Muchos en efecto me reprochan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría. Y es efectivamente un justo reproche, insiste, ¿no? Viene que él es estéril en sabiduría y es por eso que puede ayudar a otros varones a conocer. La causa de ello es que el Dios me obliga a asistir a otros, pero a mí me impide engendrar. Por supuesto, pues acá la referencia es apología, vale mucho la pena ir allá a ver cuál es la relación de Sócrates con ese Dios, que se trata del de Delfos, del oráculo de Delfos, etc. Así es que no soy sabio en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, tan querido él, todos hacen admirables progresos, si el Dios se lo concede como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. Vamos a saltarnos un poquito acá la referencia a la divinidad, sin embargo les recomiendo mucho Apología para ampliar este punto. Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. Entonces,
No hay una relación en la que la partera le dé la fertilidad y en este caso le dé el conocimiento a quien está asistiendo, sino que es esa persona, ese varón por sí mismo quien engendra ideas, de la misma manera en que son esas mujeres por sí mismas las que engendran hijos, lo cual es bastante falso porque nadie por sí misma ha engendrado nada nunca, pues se requiere como una asistencia o participación. Bien, no obstante, los responsables del parto somos el Dios y yo. Y ojo cómo se reparten aquí las responsabilidades. Es por sí mismos y es por ellos mismos llegan al conocimiento, pero la responsabilidad es nuestra, es del Dios y mía. Y es evidente por lo que sigue. Muchos que lo desconocían y se creían responsables a sí mismos me despreciaron a mí, y bien por creer ellos que debían proceder así, o persuadidos por otros, se marcharon antes de lo debido, y al marcharse echaron a perder a causa de malas compañías lo que aún no no podían haber engendrado. Y lo que habían dado a luz asistido por mí, lo perdieron al alimentarlo mal y al hacer más caso de lo falso y de lo imaginario que de la verdad. En definitiva, unos y otros acabaron por darse cuenta de que eran ignorantes. Fíjense que acá, digamos, él va a seguir con esto, pero no quisiera extenderme tampoco tanto en este punto. Simplemente fíjense cómo sucede este reparto de la responsabilidad de la producción del conocimiento, de cómo se llega al saber, ¿no? De cómo alcanzamos el conocimiento. Y Sócrates está funcionando como alguien que verifica, ¿cierto? Que prueba, que pone a prueba, fíjense, que pone a prueba si hay conocimiento o no. Pero quien produce el conocimiento es su interlocutor y sin embargo la responsabilidad recae sobre él, ¿no? Hay unas relaciones muy particulares que sería pues interesante entrar a analizar posteriormente en relación con cómo se entiende esto también en el caso de las, digamos, qué es lo que está diciendo ahí también sobre la partería, sobre los partos de mujeres. Pero quisiera simplemente cerrar estas breves reflexiones y análisis de unos escasos párrafos o parágrafos del texto del Teeteto de Platón, invitándoles a que siempre que se encuentren en los textos consideraciones que están vinculadas con femenino, masculino o así sean conceptos, fíjense, son relevantes. Son relevantes porque hay muchos elementos que son interesantes sobre esa noción de asistir al conocimiento y de, después de leer un texto como estos, quedan muchas preguntas sobre cuál es la labor pedagógica, ¿no? ¿Qué tipo de relación pedagógica o qué modelo pedagógico puede ser Sócrates? Piensen ustedes en términos de la enseñanza. Si está enseñando algo, parece que no está enseñando nada, sino que está asistiendo al aprender. Sin embargo, aun cuando puede haber ideas muy interesantes en esa comparación con los partos, ¿no? Con qué es lo que puede significar parir ideas, nunca se nos puede olvidar que estas ideas fueron engendradas, para usar la metáfora misma, con un sesgo muy claramente más androcéntrico, ¿cierto? Con un centro androcéntrico y con un carácter excluyente a una población entera que somos las mujeres, ¿cierto? Y la idea es que la filosofía nos sirva para ser críticas, para ser capaces de distinguir qué resulta muy interesante, valioso de un texto, pero también para reconocer que no vale la pena seguir fomentando o qué ideas no vale la pena seguir replicando. Ese tipo de divisiones sexuales a nivel, digamos, epistémico y muchas otras divisiones sexuales en otros órdenes no son interesantes y no solo no son interesantes, sino son repudiables. No vale la pena hacer una filosofía que no acepte a las mujeres o que no acepte a ciertos cuerpos, a ciertas personas, a ciertas corporalidades, a ciertos grupos, ¿no? Esto se ha dicho de muchos otros grupos que no pueden pensar, que se les veta del pensamiento en muchos casos, y ha sido el caso en la historia de la filosofía. Se ha excluido también a, por ejemplo, las poblaciones nativas americanas, a pueblos que no son, por ejemplo, europeos, y ha sido por argumentos semejantes, ¿no? Que, pues como ustedes se dan cuenta, son
malos argumentos, primero, y segundo, pues muy problemático, sobre todo en términos políticos. Muchas gracias, espero que les haya servido y les dejaré la bibliografía en los comentarios por si quieren continuar y revisar. Mis sugerencias que sigan leyendo el Teeteto y lo revisen con mucho cuidado y sobre todo con actitud crítica constante. Muchas gracias.